Bienvenidos, chiquillos, a una nueva clase de Enfermedad y Comunidad 2. En esta oportunidad vamos a hablar del programa de salud cardiovascular. Ya hablamos de los factores de riesgo, la clasificación de riesgo con tablas y sin tablas, y un poco qué es lo que se hace para poder pesquisar esos factores de riesgo con el examen de medicina preventiva. En este momento yo les voy a hablar en relación al programa de salud cardiovascular y todo lo que se hace en forma general con los factores de riesgo que ustedes ya detectaron. Y por separado, y en otro video más adelante, vamos a hablar de la hipertensión y de la diabetes mellitus para que tengan también claridad en relación a esas dos patologías que son las dos grandes patologías con las que ustedes se van a encontrar en el, ¿cómo se llama esto? En el ambiente de atención primaria. Vamos a hablar entonces de que vamos a suponer que ya hicimos nuestro screening con nuestro examen de medicina preventiva y vamos a tener una persona que tiene factores de riesgo y lo vamos a enviar, ¿no es cierto?, a confirmación diagnóstica. Y en el caso de la confirmación diagnóstica, vamos a decir que toda persona con cifras de presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, glicemias mayor o igual a 100 y o colesterol total mayor o igual a 200, tiene que ser referida para confirmar o descartar la sospecha diagnóstica de hipertensión arterial, diabetes o dislipidemia según corresponda. Para la presión arterial vamos a hacer un perfil de presión arterial. Para la glicemia o la diabetes, digamos, recuerden que tomábamos a través de un test de hemoglucotest, un hemoglucotest, por lo tanto no me sirve para hacer diagnóstico y le voy a tener que pedir un nuevo examen de glicemia después de 8 horas de ayuno. Y si es colesterol y ocurre exactamente lo mismo, vamos a hacer un perfil lipídico respectivamente, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que tenga alterado la persona, le vamos a pedir estas tres cosas. Vamos a recordar que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus 2 es GES. Por lo tanto, vamos a tener que cumplir con la garantía de oportunidad que dice que una vez confirmado el diagnóstico, el paciente tiene 24 horas para ingresar al programa cardiovascular e iniciar el tratamiento. En la realidad lo que ocurre habitualmente es que hay una sospecha desde el examen de medicina preventiva cuando la persona ya terminó de hacerse el examen de glicemia o el colesterol total o se hizo, ¿no es cierto?, el perfil de presión arterial seriado, llega con los resultados donde el médico, no donde uno, sino que va con resultados donde el médico, y el médico automáticamente le dice, mire, usted es hipertenso o usted es diabético, le confirma el diagnóstico, y automáticamente el médico lo ingresa al programa cardiovascular y le da su primer tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, con eso se cumple la garantía de oportunidad. Los exámenes de glicemia y colesterol deben ser realizados de sangre venosa para confirmar diagnóstico, porque los métodos de sangre capilar no están validados para realizar diagnósticos, solamente nos dan un punto de referencia, ¿ya? En general se habla que la variabilidad que puede tener un examen con sangre capilar o un hemoglucotest puede ser de hasta 10 miligramos por decilitro en una persona. O sea, si yo en una sangre venosa tomé 140 miligramos por decilitro y tomo un hemoglucotest y me da 100, es probable que exista esa variación y la persona sí esté con el azúcar elevada. ¿Ya? Por lo tanto, no me va a servir para hacer diagnóstico, ni con colesterol, ni con glicemia. Previo a la primera consulta, y aquí vamos a hacer, ¿no es cierto?, vamos a dar un paso un poco atrás, aquel paciente con confirmación diagnóstica, ese paciente que llegó con los resultados donde el médico le dijo que tiene hipertensión o que tiene diabetes, el mismo médico le va a informar al paciente de los derechos asociados al auge respecto a la hipertensión arterial o diabetes. Se firma el consentimiento informado GES, donde él entiende, ¿no es cierto?, todos los beneficios o derechos que tiene el GES y se van a solicitar algunos exámenes de ingreso al programa cardiovascular. ¿Cuáles son esos exámenes de ingreso? Vamos a pedir todo lo que está acá dependiendo de lo que tenga la persona. Para todas las personas que ingresan ya al programa de salud cardiovascular, sean fumadores, sean obesos o sean
hipertensos, vamos a tener que solicitar hematocrito, glicemia, perfil lipídico, uremia o uricemia, creatinina plasmática, orina completa y un electrocardiograma. Todo esto es de base, o sea, uno lo recibe, le da su primer tratamiento, las orientaciones de primera instancia y se va con sus órdenes de exámenes para poder hacer un chequeo completo en relación a su salud y las posibles complicaciones que pudiera tener si es que está con esa hipertensión o esa diabetes hace mucho rato. En personas con diabetes vamos a solicitar además la hemoglobina glicosilada, que se abrevia como HbA1c, o la hemoglobina A1c, ¿ya? La microalbuminuria. La hemoglobina es la que me permite determinar cómo han estado los valores de glicemia durante los últimos 3 meses. Es como un video de lo que pasó con esa persona, cómo se portó, digamos. La microalbuminuria me permite saber si es que está con daño renal. Y el examen de fondo de ojo por oftalmólogo, que también nos va a determinar si tiene algún daño en la retina. Acuérdense que todos estos exámenes que yo pido tienen relación con el daño de órgano blanco. ¿Por qué se pide glicemia a todo el mundo? Porque probablemente ese paciente que es hipertenso pudiera eventualmente estar haciendo una intolerancia a la glucosa. El perfil lipídico también para determinar si es que tiene algún riesgo en relación a los lípidos. La uricemia y la creatinina también para determinar cómo están sus riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Las metas que son comunes para todos los pacientes que ingresan dependiendo de sus factores de riesgo, en relación a la obesidad, lo ideal es que reduzca en un 5 a 10% el peso corporal inicial en un plazo de 6 meses. Eso es como lo que uno siempre les dice, mire, usted ahora está pesando 80 kilos, por lo tanto va a tener que bajar 4 o 5 kilos, ¿no es cierto?, de aquí a 6 meses. ¿Ya? Esas son como los porcentajes de meta que están establecidos en las normas de obesidad y sobrepeso. En relación a la actividad física, lo ideal es realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Aquí no vale hacer el aseo, no vale salir a caminar, a menos que sea una caminata vigorosa o que realmente nosotros logremos acelerar el corazón, la frecuencia cardíaca. Si no, tenemos que hacer una actividad física intencionada, ¿no es cierto? Que en el fondo la idea es efectivamente mantener una actividad física adecuada. Mantener un colesterol HDL mayor a 40 miligramos por decilitro y mantener los triglicéridos bajo los 150 miligramos por decilitro. Eso es lo común a todos los pacientes, sean hipertensos, sean diabéticos o sean fumadores. Y si además tienen estos factores de riesgo, los vamos a tener que trabajar con estas metas. Voy a apuntar a esas metas en todos mis pacientes. De acuerdo a la clase anterior, hablamos del riesgo cardiovascular global y en este caso vamos a examinar, ¿no es cierto?, cómo vamos a tratar a nuestros pacientes de acuerdo a la clasificación del riesgo cardiovascular global que vamos a tener. En el caso del tabaquismo, vamos a tener como meta de por sí, ¿no es cierto?, dejar de fumar y o prevenir el inicio del consumo o recaída en el hábito tabáquico. Si es una persona, acuérdense de lo que yo les decía en la clase de examen de medicina preventiva, si había dejado de fumar hace más de un año o si había dejado de fumar durante el último año o si definitivamente no tenía ninguna intención de dejar de fumar, ¿ya? A los no fumadores, como decía en la lámina, felicitar y recomendar no comenzar a fumar. A los fumadores realizar la consejería estandarizada, que es lo que yo les puse en la otra clase, y si además tienen un riesgo cardiovascular muy alto, que es mayor o igual al 20%, hay que prescribir terapia de sustitución con nicotina y o nortriptilina o amfebutanoma, que es el bupropión, a los fumadores motivados que no hayan conseguido dejar de fumar tras recibir consejo. ¿Por qué se hace eso? Porque de alguna manera la nicotina satura algunos receptores a nivel cerebral y en varios lados más, digamos, hay receptores nicotínicos en varias partes del cuerpo, por lo tanto el cuerpo
va a necesitar de esa saturación de nicotina igual. Y la nortriptilina y el bupropión lo que hacen de alguna manera es disminuir, por un lado, la ansiedad y por otro lado, ayudar a estabilizar esa falta, ¿no es cierto?, de nicotina en las personas. Si además es tabáquico y es mayor a 55 años, y aquí este paciente es el que se nos pone delicado, ¿no es cierto?, y tenemos que empezar a investigar un poco más, vamos a investigar el grado de adicción a través del test de dependencia a la nicotina de Fagerström, nunca sé cómo decirlo. Hay que identificar por qué fuma a través del test de los por qué, para buscar la motivación. Hay que identificar en qué etapa del proceso del cambio se encuentra, y eso tiene que ver con las etapas del cambio de Prochaska. Y es importante que se acuerden metas y un plan terapéutico que considere los hallazgos de la evaluación y el nivel de riesgo cardiovascular estimado. En esta persona que tiene 55 años, que ustedes me dirán, pero ya está como viejo, es difícil que entienda, que qué sé yo, porque es un hábito de muchos años, toda la razón del mundo, pero una de las grandes motivaciones que estas personas entienden es que si no dejan de fumar, se van a morir por un infarto. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrarles didácticamente, aparte de los efectos nocivos del cigarrillo y todo lo demás, que tiene una posibilidad real de morirse y no necesariamente de cáncer de pulmón, que pudiera eventualmente ser a muy largo plazo, pero sí tiene un riesgo cardiovascular importante. Y además, otra cosa que los hace ser bastante conscientes tiene relación con su entorno y la presencia sobre todo de nietos o de hijos pequeños y todo lo demás que se van a terminar enfermando con como inhalando, digamos, este humo de segunda mano. Acá está el test de Fagerström, que es el que yo ya les mostré. De alguna manera, acá está la, ¿cómo se llama esto? La interpretación del test y cuántos cigarrillos fuma al día, 10 o menos, 11 a 20, 21 a 30, 31 más, y cada eso tiene puntaje y cada pregunta está diseñada de la misma manera. El puntaje que se marcó acá se suma, se saca un puntaje total y se compara con esta escala. Como dice la lámina, el test de Fagerström evalúa el grado de adicción a la nicotina y se trata de contestar honestamente las preguntas y sumar el puntaje asignado para cada respuesta. Y ahí ustedes van a tener claridad de si tiene una dependencia muy baja, dependencia baja, moderada, alta o muy alta. Desde el 5 para abajo, en general, estos pacientes requieren de asistencia farmacológica para dejar de fumar. El test de los por qué es más o menos similar a algo que ya les mostré anteriormente. Y aquí tenemos que averiguar, por ejemplo, cuántos cigarrillos fuma al día. Mantener un cigarrillo en las manos forma parte del placer de fumar. Fumar es placentero y relajante. Enciendo un cigarrillo cuando me siento enojado o con algo o alguien. Cuando se me acaban los cigarrillos es casi una tortura hasta que consigo más. Fumo de manera automática sin siquiera estar consciente de ello. Fumo cuando otras personas están fumando a mi alrededor. Fumar me ayuda a pensar y a concentrarme. Parte del placer del cigarrillo es toda la preparación para aprenderlo, etcétera, etcétera, etcétera. La utilidad de este test es para identificar las áreas de conflicto que refuerzan el fumar. Generalmente cuando hay un tipo de adicción, esa persona está supliendo alguna falta o alguna falla o tiene un conflicto de algún tipo que lo enmascara con este hábito de fumar o este hábito de beber, y ustedes se van a dar cuenta que en gran parte de las adicciones hay que entender muy bien las motivaciones de esa persona para hacer una u otra acción que son nocivas para su salud. En relación a la hipertensión arterial, vamos a evaluar según el riesgo cardiovascular y daño a los órganos blancos, ¿no es cierto?, que es lo que le pedimos al ingreso al programa, con los exámenes de ingreso. Y en individuos con presión arterial menor a 160/100 y sin daño en órgano blanco, la indicación de tratamiento farmacológico será en función del riesgo cardiovascular, ¿ya? Si tiene bajo riesgo cardiovascular, se le va a dar un tratamiento. Si tiene riesgo moderado, otro tratamiento. Y si tiene riesgo alto, va a tener otro tratamiento.
Ahora, toda persona con presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o presión arterial diastólica mayor o igual a 100 o con cifras inferiores pero con daño en órganos blancos se considera de riesgo alto y debe recibir tratamiento farmacológico desde el inicio, ¿ya? Y aquí les voy a dar un ejemplo. La conducta a seguir según el riesgo cardiovascular y el manejo elevado de niveles elevados de presión arterial. Y aquí tenemos una tabla resumen como para que ustedes tengan la idea. Cuando las personas tienen riesgo bajo, menor al 5%, en personas de presión arterial entre 140, 159, 90, 99 milímetros de mercurio, en forma permanente que no logran reducirla modificando su estilo de vida en un plazo máximo de 6 meses, se tendrá que considerar el uso de fármacos y control periódico cada 6 a 12 meses después de lograr la meta de tratamiento. Todo esto lo vamos a ver en una clase de hipertensión arterial que está mucho más detallado y más fácil. Probablemente vamos a repetir algunas cosas, pero la idea es que esto les quede sumamente claro. Cuando las personas tienen un riesgo moderado entre el 5 y el 9%, con presión arterial entre 140 y 159, ¿no es cierto?, en forma permanente, que no logran reducirla modificando su estilo de vida en un plazo de 3 a 6 meses, considerar el uso de fármacos y control periódico cada 3 a 6 meses después de lograr la meta de tratamiento. Cuando hay riesgo alto, entre el 10 y el 19% en personas con presión arterial entre el 140 y 159 y 90 a 99 milímetros de mercurio en forma permanente, hay que indicar cambios en la alimentación y actividad física, prescribir tratamientos farmacológicos desde el inicio y una vez logradas las metas, vamos a realizar controles periódicos. Y aquellas personas con riesgo muy alto, mayor o igual al 20%, con presiones arteriales mayores o iguales a 160-100, indicar cambios en la alimentación y actividad física, prescribir tratamiento farmacológico desde el inicio. Ustedes me dirán, pero es igual en todas es prácticamente la forma de actuar es más o menos similar, pero los fármacos que se van a utilizar van a ser distintos. Y eso lo vamos a ver en detalle en una clase más adelante. En el caso de la dislipidemia, el nivel de colesterol LDL es el principal determinante de la conducta terapéutica en personas con dislipidemia. Toda persona que tenga un colesterol LDL mayor o igual a 190 debe iniciar tratamiento farmacológico independiente de su nivel de riesgo. Aquí nos saltamos un poquito los factores de riesgo, pero con este valor tiene que tomar algún fármaco. También vamos a hacer una clase aparte de dislipidemia para que les quede claro. Nuevamente las conductas, hay una tabla para las conductas según el nivel de colesterol LDL, de acuerdo al riesgo, si tiene riesgo bajo y tiene un colesterol entre 160 y 199 de forma permanente y que no modifica con los cambios de estilo de vida en un plazo de 6 meses, vamos a iniciar tratamiento farmacológico. Y vamos a evaluar el perfil lipídico anualmente. Riesgo moderado, con colesterol entre 130 a 199 en forma permanente, que no logran reducirlo, en un plazo máximo de 3 a 6 meses, vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Y nuevamente el perfil lipídico anual. Y aquí van cambiando las conductas de acuerdo al tipo de riesgo y las metas, si ustedes se fijan, van a ser distintas, ¿ya? Todo esto tiene relación con un enfoque anticipatorio, o sea, mientras más alto el riesgo que tenga la persona, más exigentes van a ser las metas para mantenerla lo más alejada posible del riesgo cardiovascular. En el caso de la diabetes tipo 2, también vamos a hacer una clase aparte. La diabetes genera daño circulatorio sistémico desde el momento en que se inicia, ¿ya? Y esto lo vamos a ver con mayor claridad en la clase. El daño se produce a nivel microvascular, especialmente en la retina, riñón y sistema nervioso, y macrovascular en las arterias.
Las arterias más afectadas son las coronarias, las cerebrovasculares y las de circulación periférica. Y por eso es tan importante la evaluación del pie diabético y también vamos a tener una clase al respecto. Las complicaciones macrovasculares en estos pacientes son hasta 2 veces más frecuentes que las microvasculares. Y aquí entonces vamos a tener que estas personas con diabetes tipo 2 van a tener muchas más posibilidades de complicaciones que una persona que no tenga diabetes. Por lo tanto, nuestros objetivos terapéuticos van a ser prevenir o reducir la morbilidad y la mortalidad prematura por las complicaciones macro y microvasculares, y para eso vamos a intervenir sobre los otros factores de riesgo mayores modificables como la presión arterial, la dislipidemia y el tabaquismo, además del tratamiento específico de la hiperglicemia. Las complicaciones de la diabetes, ustedes debieran saberlas, se reúnen en 4 grandes tipos de complicaciones. Tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, que es la alteración de los nervios distales ya, de los pacientes, y las complicaciones cardiovasculares. Esas son las 4 grandes complicaciones de la diabetes mellitus y se las tienen que saber como el Padre Nuestro, porque de alguna manera todo lo que ustedes van a trabajar con ese paciente es para evitar que ocurran este tipo de complicaciones. De nuevo, tenemos metas de acuerdo al riesgo cardiovascular y las metas están basadas en la hemoglobina glicosilada menor al 7%, la presión arterial menor a 130/80 y el colesterol LDL menor a 70 a 100 miligramos por decilitro. Y para eso vamos a iniciar un tratamiento con metformina junto con promover los cambios de estilo de vida en toda persona con diabetes recién diagnosticada, y si no se logra una hemoglobina glicosilada menor a 7 en un plazo máximo de 3 meses, vamos a intensificar el tratamiento según las recomendaciones de las guías de práctica clínica de diabetes tipo 2, que esas también están en su aula virtual, y vamos a tener una clase también en relación a esto. Aquí pueden revisar qué tipos de medicamentos pueden administrar de acuerdo al riesgo, ¿ya? Pero todas las metas están de acuerdo al riesgo. Y si ustedes se fijan, van siendo más exigentes a más riesgo cardiovascular. No me interesa que se aprendan los números, pero sí que tengan los conceptos. Les dejo las referencias, si alguien quiere revisar algo más, está una página de la OMS que es diabetes, está la guía clínica de hipertensión arterial, la guía clínica de diabetes 2, la guía clínica de dislipidemia, una guía que se llama Enfoque de Riesgo, la página del MinSal, y todas estas guías ya están disponibles en su aula virtual. Como les digo siempre, gracias por la atención. Dudas o comentarios a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Vamos a seguir en una próxima clase con lo que tiene relación con la hipertensión arterial propiamente tal.